porque he predicado muchos mensajes últimamente de hacer, la importancia de la obra de Dios, y vaya que el mensaje siempre será el mismo. Qué importante estar involucrados en la obra de Dios, hermanos. Pero es posible que estemos involucrados en la obra de Dios, sin embargo, que nuestros corazones puedan llegar a endurecerse. Yo quiero que recordemos que en esta historia no era el endemoniado gadareno o algún inconverso quien estaba endurecido de su corazón, sino la élite del cristianismo, si puedo usar esa expresión, los mismos discípulos de Dios, es de quien Cristo dijo: sus corazones se han endurecido. Tengamos cuidado y hagámonos un examen a menudo para reconocer la condición de nuestro corazón. No era un cristiano promedio de quien nos habla esta historia nuevamente, eran los mejores cristianos de aquel tiempo, y el contexto es tan especial, hermanos. Una de las historias y los milagros más grandes de toda la Biblia es la alimentación de los 5,000, y es la única repetida en los 4 evangelios. Hay milagros que se repiten, sea en el evangelio de Juan, solo Mateo, o en 2 evangelios, pero el que se repite en los 4 evangelios es la alimentación de los 5,000, y vaya milagro que Dios hizo aquel día, hermanos. Versículo 36, vamos brevemente a la historia, y el versículo 36 nos dice la palabra de Dios: despídelos para que vayan a los campos, a las aldeas de alrededor, y compren pan. Y fíjense lo que dice: pues no tienen que comer. Evidentemente había una necesidad muy grande aquel día. Había 5,000 varones, sin contar a las mujeres, sin contar a los niños. No tenían que comer. Por eso se llama el milagro de la alimentación de los 5,000. Aunque algunos enseñan que eran 5 enormes piezas de pan, yo no creo que haya un pan tan grande para que coman 5,000 personas de un pan. Y si así fuese, sería un milagro encontrar panes de ese tamaño que alimenten a tantas personas. El pescado, nos dice la escritura, su tamaño era un pececillo. Versículo 41, miren lo que dice. Vemos que un niño dio todo lo que tenía. Tal vez era muy poco para otros, pero cuando se lo dio al Señor, como Dios multiplicó e hizo un milagro tan especial. Dice la Biblia: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces. ¿Qué dice ahí, hermanos? Entre todos. A todos alcanzó la repartición, hermano. ¿Y recuerdan cuántos panes eran? 5 panes. ¿Cuántos peces eran? 2 peces. Hermanos, qué gran milagro la alimentación de los 5,000. Creo que los 5 panes y 2 peces no eran ni siquiera suficiente para los discípulos, pero a más de 5,000 personas fueron alimentadas. Y ojo, una cosa es comer y otra cosa es ser saciados. Por ahí entendemos bien lo que es ser saciados, ¿verdad? Esta historia, hermano, no dice que comieron. Esta historia dice que quedaron saciados con 5 panes y 2 peces. Cuán grande es el poder de nuestro Dios, hermanos. Versículo 40, un versículo atrás, todo en esta historia es un milagro. Desde la logística, olvidémonos un poquito de los panes y los peces. Solo la logística de este evento. Verso 40 dice la Biblia: y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Tú te imaginas la logística que hubo detrás de esta actividad? Y que tal vez un discípulo dijera: a ver, ustedes aquí fórmense en grupos de 100, se contaron, ya somos 100. Tal vez Felipe va, aquí grupos de 100, aquí grupos de 50, grupos de 50. Hermano, ¿sabes qué difícil es formar un grupo de personas? A veces es complicado que nuestros hermanos sugieres en la iglesia le dicen: hermano, ¿se pudiera sentar aquí en esta banca? Y hasta pareciera como si les dijeran: siéntense en la de al lado, ¿verdad, hermanos? Porque es difícil, hermanos, juntar un grupo de cierta manera. Y me impresiona tan solo la logística
¿Qué hubo detrás de la alimentación de los 5,000? Todo fue un milagro en esta historia. Después no solo comen nuevamente, sino que son saciados. Y por si fuera poco, versículo 43, miren lo que nos dice. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Aunque no hubiera sobrado, ya hubiera sido un milagro impresionante. Pero aparte, sobraron estas 12 cestas, hermano, que para empezar fue mucho más con lo que comenzaron. De cualquier ángulo que estudiemos la alimentación de los 5,000, es un tremendo milagro que hizo Dios, hermanos. Y después Jesús, que todos los discípulos trabajaron todo el día, les dicen, ok, vamos a seguir con el ministerio. Versículo 45 les dice, ahora es tiempo de subirnos a la barca. Jesús les dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Muchas cosas a recalcar en este pasaje, hermanos. La primera de ellas es que gloria a Dios, hermanos, que Dios siempre guarda un grupito que no solo son multitud, sino discípulos. Gloria a Dios por los hermanos de esta iglesia, que no solo es una multitud, sino que se suben a la barca y cualquier actividad que siga, seguimos a Cristo, hermanos. Nuevamente, no estamos predicando de cualquier tipo de cristiano. Estamos hablando de un cristiano que sirvió todo el día a Dios, se esforzaron, que el pan, que el pescado, que grupos de 50, que grupos de 100, el solazo. No, ¿te imaginas el cansancio que tenían para Marcos 6:45? Y después de ese cansancio, tal vez decían, bueno, pues yo creo que vamos a descansar unos 2 días. Y Cristo les dice, súbanse a la barca, sigue nuevas metas que hacer. Y los discípulos, hermanos, se subieron en la barca, y es de quienes estudiamos en esta noche. Buenos cristianos que estaban involucrados siguiendo a Jesús, hermanos. Remando, cansados. Yo no creo que tenían motor esas lanchas, hermanos, por el año, evidentemente. Si de por sí estaban cansados de la obra, y ahora estando ahí, hermanos, en medio del río, cansados, y a lo lejos se aparece Jesús. Resumo un poco la historia. Los discípulos estaban platicando entre ellos, pasa un poco de tiempo y se acerca alguien a lo lejos, y los discípulos gritan, es un fantasma. Y se acerca a Cristo y les dice, no temáis, soy yo. Y Cristo vuelve con sus discípulos en la barca, versículo 51. El famoso texto que Jesús les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 51, cuando Cristo después de orar va con los discípulos a la barca, verso 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Imagínate, hermano, Cristo caminó sobre el agua, se subió en la barca con ellos, claro que se iban a maravillar. Pero nos dice, versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes. ¿Por qué no habían entendido lo de los panes? Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Una pregunta, hermano. ¿Los cristianos que estaban dentro de esa barca eran buenos cristianos? ¿Sí o no, hermanos? Habían servido todo el día y después de servir siguieron siguiendo a Jesús, haciendo lo que Él les pedía, hermanos, cansados, pero siguiendo. Y a ese grupo de cristianos, hermano, no habían entendido lo que Cristo había hecho por ellos. Por lo tanto, su corazón se había endurecido. Pensémoslo por unos segundos. Nadie en esa barca estaba hablando del milagro de la alimentación de los 5,000. Hermano, ¿tú te imaginas que si tú presenciaste visualmente que de 5 panes que se iban partiendo comió tanta gente, no te parecería normal, hermano, que platicaran? Oye, qué impresionante lo que hizo Cristo.
Oye, qué impresionante lo que hizo Juanito, mira que tenía sus 5 panes y qué increíble el milagro que hizo Dios y cómo toda esa gente comió hasta saciarse. Tal vez otro discípulo decía, pues yo no estaba seguro si iban a comer, hasta yo mismo dudaba si yo iba a comer, pero cómo hasta sobraron 12 cestas. ¿No te parece que lo normal de esta historia es que los discípulos platicaran de la victoria que Dios les había dado? Si no tenemos cuidado, hermano, podemos seguir sirviendo a Dios, ponerle el automático a nuestra vida cristiana y seguir adelante, hermanos, pero con nuestro corazón endurecido. Cuando no nos damos cuenta, cuando no hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano. ¿No te parece extraño que no platiquemos de una salvación tan grande que Dios nos ha dado? ¿Cómo Dios ha suplido en medio de nuestras dificultades? ¿Cómo el Señor ha sido fiel? Amén, hermanos. Y a veces platicamos más nuestros problemas porque a veces, aunque puede ser un cristiano fiel, hermano, nuestro corazón puede endurecerse. Y no llegamos a hablar y ver las bendiciones que están enfrente de nosotros, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado y por eso lo predico en este servicio y no en la mañana, que fuimos 105 en la mañana. Pero en este servicio, hermanos, que somos menos, tenemos que tener cuidado de no solo servir. Ahora, si no estás sirviendo, hermano, empieza a servir a Dios. Pero este mensaje va a la gente que ya está sirviendo a Dios, hermano. Este mensaje no es para todos, hermano. Es un mensaje a aquellos que ya están un poco más involucrados en la obra de Dios. Ten cuidado de no olvidarte de todo lo que Dios ha hecho por ti y sirvas simplemente porque pues hay que servir. Pues Cristo dijo, súbanse a la barca, pues vamos, en automático, sin darse cuenta lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, hermano. Qué triste es que no platiquemos de lo que Dios ha hecho por nosotros y si no tenemos cuidado nos puede pasar. Y damos por hecho las bendiciones de Dios cuando Dios no nos tiene por qué bendecir, pero en su infinita gracia nos colma de favores y misericordias, hermano. Pero date cuenta, hermano, y agradéceselo a quien te lo dio, del Padre de las luces, hermano, de quien desciende toda buena dádiva. Los discípulos se les pasó por alto, hermano. Ah, sí, comieron 5,000 con 5 panes. ¿Qué sigue? La barca, vámonos. Ciegos, hermano, que no veían lo que Dios estaba haciendo enfrente de ellos. No dejaron de servir, hermanos, buenos creyentes, pero su corazón se endurecía. Ninguno platicaba de las maravillas de Dios. Jesús probablemente les recordó la historia de la alimentación de los 5,000 y por eso dice este texto, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Qué tristeza, que en vez de tener un júbilo tan grande, porque Dios había hecho un tan gran milagro delante de sus ojos, su corazón estaba tan endurecido, hermano. Nuevamente, estamos hablando de buenos creyentes. Y bueno, no tan buenos porque ahí tenían su corazón endurecido. Y yo creo, hermanos, que por eso el Señor nos dejó esta historia, porque nos pudo haber enseñado esto con la historia del Gadareno. A mí no me sorprende que el Gadareno, su corazón estuviera endurecido. Pero la verdad es que sí me sorprende, hermano, que sus discípulos, después de un milagro, su corazón estuviera endurecido. Pero Dios nos da una grande lección a cada uno de nosotros. Que no solo hay que servir, sino hay que cuidar la condición de nuestro corazón delante de Dios, que siempre esté como debe estar, hermano. Es triste que para algunos cristianos lo especial se hace normal. Los discípulos, hermanos, como vieron al Señor caminar, resucitar muertos, hermano, hacer tantos milagros. Ah, sí, le dio de comer a 5,000 con 5 panes. ¿Qué más? Vámonos a la barca. Y lo milagroso se tornaba cotidiano. Ya era un día más con Jesús, hermano, para los discípulos. Para nosotros que somos fieles, escuchar predicación, hermanos, siempre es especial venir y cantar a nuestro Dios y escuchar la palabra de Dios, hermano. Tal vez para un nuevo creyente, escucha esto, hermano, el mensaje sea de más impacto, porque no está usual, no es su
su lugar, hermanos, escuchar himnos y cantar cuán grande es Él, qué fiel es Dios, y escuchar un mensaje, hermanos, que el Espíritu Santo hable a su corazón, quebrante su vida. Hermanos, hay veces que a gente nueva le es de impacto un servicio, pero los que ya tenemos un poco más de tiempo, es un culto más. Nunca hay que perder lo sublime de la obra de Dios, hermanos. Nunca le quites lo especial que es venir a la iglesia. El salmista bien decía: yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando Dios te hable en una predicación, dale gracias. Cuando Dios conteste una oración, no creas que es obligación de Dios, porque no lo es, sino que es por su pura gracia, hermanos. Y cuando lo perdemos, es porque nuestros corazones están endurecidos. Y podemos decir: pero sigo yendo a la iglesia, pero sigo leyendo la Biblia, pero sigo sirviendo en cierta manera. Cuidado, hermano, no solo es servir, sino mantener un buen corazón delante de nuestro Dios. Ojo, no se endureció por pecado ni carnalidad. La historia no dice que los discípulos se fueron a emborrachar, hermanos. Los discípulos estaban dentro de la voluntad de Dios, pero con un corazón endurecido. Realmente estaban haciendo lo que tenían que hacer, hermano. Si todos los viéramos externamente, diríamos: ese es un cristiano ejemplar. Y lo peor de esta historia es que los discípulos no se daban cuenta de la propia condición de su corazón, hermano. No es cualquier cosa servir a Dios, hermano. No es cualquier cosa servir a Dios. Hermanos, no es cualquier cosa tocar en la orquesta. Es un privilegio tocar en la orquesta, hermanos. No es cualquier cosa cantar en el coro y servir a Dios. Es algo especial cantar en el coro, mis hermanos. No hagas normal lo sublime. Sigue siendo sublime, aunque para ti sea normal. Pero no le quites lo especial, la dicha, el privilegio que tenemos de hacerlo, hermanos. Ir a la obra y cargar una piedra más y poner cemento, hermanos, o hacer algo, no es cualquier cosa, hermanos, porque no es un bar, no es cualquier cosa, hermanos, es la casa de Dios, hermanos. Por cuanto sus corazones estaban endurecidos. Nuevamente, y cabe recalcar, eran buenos cristianos. No era la multitud que solo vino a Cristo por los panes y los peces y después de comer se apartó. No, mis hermanos, eran fieles seguidores de Cristo. Se subieron a la barca, pero se subieron y su corazón seguía endurecido, hermanos. Ten cuidado con la condición de tu corazón. El Señor no solo ve la apariencia, sino dentro de nosotros. Y si Cristo examinara nuestro corazón en esta noche, hermano, ¿qué es lo que el que escudriña la mente y el corazón pudiera ver? ¿Pudiera ver dentro de nosotros el gozo de servirle? ¿Pudiera ver la gratitud que tenemos con un Dios que ha sido lleno de gracia? ¿O habría queja, dureza o crítica? Vayamos a Salmo 139, 23. Y me encanta lo que el salmista hizo con el Señor, y es algo que tú y yo debemos hacer constantemente. Salmo 139, 23 dice la Biblia: examíname, oh Dios. El Dios que es 3 veces santo, hermano. El Dios que es perfecto. El salmista le dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Fíjate lo que le decía el salmista en el verso 24: y ve si hay en mí camino de perversidad, y si acaso lo hubiera, guíame en el camino eterno. Hermanos, por naturaleza nuestro corazón tiende a endurecerse, tiende a ser orgulloso, tiende a ser ingrato, hermanos. Por eso dice la Biblia que no hay ninguna otra cosa que nos engañe más que nuestro propio corazón.
Una pregunta, hermano, cuando tú haces algo para Dios, ¿lo consideras un privilegio? Porque esa es la única respuesta correcta. Venir a la iglesia sigue siendo un privilegio, hermanos. Escuchar su palabra sigue siendo un privilegio, y servir de cualquier manera y cantarle a nuestro Dios sigue siendo un privilegio, hermanos. El salmista nos dice en el Salmos 26:1, siguiendo con esta idea de examina mi corazón, el salmista dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame. Esa palabra escudriñame es indaga dentro de mí, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos. Examina mi corazón. ¿Cómo está nuestro corazón en esta noche, hermanos? Tú mismo pregúntaselo a Dios. Dios, ¿cómo está mi corazón en esta noche? ¿Es recto delante de ti? Tú eres mi más grande deseo. Examina y prueba mi corazón. Y que su Santo Espíritu sea quien responda a tu oído, hermanos. Nuevamente le predico a un grupo de hermanos que ya somos fieles, que ya tenemos más tiempo, pero aunque sigas sirviendo, no puedes permitir tener un corazón endurecido. Porque al tenerlo pierdes tu visión, pierdes tu gozo, el gozo de servir, y todo solo será repetitivo. Y al ser repetitivo buscaremos errores, críticas, y tendremos un muy mal espíritu. Y dejaremos de quitarle lo divino a lo divino. Vendremos a la iglesia y aquí mismo, hermano, estaremos checando nuestro WhatsApp a ver si alguien nos habló. Hermano, yo creo que cualquier mensaje puede esperar media hora o 40 minutos. El mensaje más importante que necesitamos es que Dios hable en nuestras vidas, hermano. Y al salir, hermano, tenemos todo el día. Dios nos permite hacer muchas cosas, hermano. Pero este tiempo, hermanos, es para el Señor. El tiempo en la mañana es para el Señor, hermanos. Y en ocasiones por eso nuestro corazón se endurece. Y seguimos sirviendo, hermanos. Eso es lo más peligroso. Que creemos, pues estoy bien, cuando nuestro corazón puede endurecerse dentro del camino del servicio de Dios. Marcos 6:52. Dice la Escritura: porque aún no habían entendido lo de los panes. Hermanos, si nosotros nos gozamos y no estuvimos ahí, y ellos que estuvieron ahí no se gozaron, ¿no? Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Cuando no entendemos por qué hacemos lo que hacemos y a quién lo hacemos, nuestro corazón se puede endurecer. Si Dios por su Santo Espíritu nos revela esta noche que nuestro corazón está endurecido, date cuenta que no podemos seguir igual, hermanos. Amén. Tus hijos no quieren un padre o madre endurecida, tus compañeros de trabajo no quieren a alguien endurecido, y sobre todo Dios no quiere que tengamos un corazón endurecido. Estaban haciendo lo que debían hacer, pero por eso Cristo se sube a la barca y trata con el problema que ellos tenían. ¿Qué hacer cuando nuestro corazón se endurece? Unos cuantos puntos, hermano, rápidamente. Punto número 1. Debes reconocerlo. Cuando nuestro corazón se endurece, el primer punto, hermanos, es el más crucial. Debes de reconocer: es cierto, yo he fallado, mi corazón está endurecido. Antes, hermano, los himnos te causaban un gozo, las nuevas letras, y ahora solo es un himno más. Escuchar que un alma fue salva te daba gusto y ahora solo es un anuncio. Y no hay que quitarle lo especial a lo que es especial. Que alguien se bautice es algo muy especial, hermano. No podemos quitarle lo especial a lo que es especial. Date cuenta, hermano. No está mal que un carro se quede sin gasolina. Simplemente páralo, échale gas y sigue adelante, hermano.
No está mal que se endurezca el corazón. Si se le endureció a los discípulos, evidentemente nosotros nos vamos a endurecer alguna vez. Pero punto número 1, date cuenta cuando eso sucede. No necesitas nada nuevo, sino reconocer que tu corazón se endureció y ve a Dios para que lo renueve, hermano. Versículo 30, con esta historia, Cristo les dice que se apartaran un poco, hermano. Verso 30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Verso 31. Y les dijo Jesucristo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Estaban tan ocupados, hermano, que ni siquiera tenían tiempo para comer. No creo que estemos tan ocupados nosotros, ¿verdad? Siempre hayamos ese tiempo. Pero Cristo les dijo, tómense un lugar desierto. ¿Para qué crees que era ese lugar desierto, hermano? Para que nuevamente pensaran en Dios, hermano, en sus promesas, que pasaran tiempo con Dios. No solo es hacer, sino pasar tiempo con Dios, mis hermanos. Pasar tiempo con Dios. Hey, tómate un tiempecito. Si te das cuenta que tu corazón empieza a endurecerse, hermano, descansa en Dios. Despeja tu mente, medita en Dios. A veces solo toma despejarte con alguna actividad, hermano, y ahí buscar un tiempo a Dios, hermano. Guarda esta frase en tu corazón, por favor. Un cristiano debe aprender a descansar, no a renunciar. ¿Sabes que hay cristianos que tenían tanta carga, hermano, y que la casa y los recursos y el trabajo, y aparte el pastor que quiere que vayamos al cerro a servir, ya no aguanto? Y en vez de aprender a descansar, renuncian. Un cristiano tiene que aprender a descansar, hermano, y a renovar sus fuerzas en el Señor para seguir sirviendo. Y fue lo que Cristo le dijo a los discípulos. Hazlo. Muchos cristianos toman malas decisiones porque las tomaron cansados o enojados. Ahora, gloria a Dios que nosotros nunca nos enojamos, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que somos la cuarta persona de la Trinidad? Gloria a Dios, hermanos. Sí nos enojamos, tenemos carácter. Nunca tomes decisiones enojado. Pasa un tiempo en tranquilidad con Dios. Hay algunos aquí en esta iglesia, hermano, que necesitas pasar ahí un buen tiempo, hermano, con Dios. Ahí tú solo, Cristo le dijo, mira, descansa un tiempo. Ahí en tu sala, en el patio, vete a un parque, hermano, y busca a Dios. Y pasa un tiempo con Él. Y que Él multiplique tus fuerzas para que sigas adelante, hermano. Punto número 3, hermano. Vuelve a llenar tu corazón y mente de Dios. Los discípulos hablaban de todo, menos de lo que Jesús estaba haciendo en sus vidas, hermano. ¿Por qué? Porque no estaban llenos de Él, hermano. Seguían sirviendo, pero su plática no era de Él. ¿De qué hablamos últimamente, hermano? ¿Sabes de qué hablamos? Te voy a ayudar, hermano. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué hablamos últimamente? De eso que tú o que yo hablo. Es lo que realmente queremos. Y los discípulos ya no hablaban de Cristo. Ojo, seguían sirviendo a Cristo, pero no hablaban de Cristo. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Y que nuestro corazón esté donde debe estar. Nuestra lengua nunca es el problema. La lengua es el altavoz de nuestro corazón. Solo piénsalo. Si damos algo espiritual, y estoy hablando a los hermanos que sirven a Cristo, si damos algo espiritual, no podemos llenarnos de cosas carnales. Y nuestro pasatiempo no solo puede ser en cosas carnales, tenemos que aprender a descansar en Dios, hermano. Y si damos cosas espirituales, no podemos llenarnos de cosas carnales, debemos llenarnos de cosas espirituales para seguir dando cosas espirituales, hermano. Muchas veces cuando servimos, hermanos, nos vaciamos. Quedamos cansados espiritualmente.
A veces uno se cansa al servir. Por eso Corintios dice, no te canses de hacer el bien. Si te vacías al servir y no te llenas o te llenas de algo carnal, el corazón se tiene que endurecer, hermano. Por nuestra naturaleza, nuestro corazón se endurece por tantas razones. Por eso toma tiempo. Haz conciencia de este mensaje. Y siempre ten una meta de tener un buen corazón. Hay un proverbio chino, hermanos, que dice, las personas se arreglan cada día el pelo, ¿por qué no el corazón? Esto debería ser un asunto de preguntarnos a menudo, ¿cómo está mi corazón? Punto número 4, hermanos, algo que siempre nos va a ayudar. Solo faltan 2 puntos. Punto número 4, recuerda lo que Dios ha hecho. Cuando mi corazón se endurece, solo basta llevar a mi mente a las victorias que Dios me ha dado en el pasado, hermanos. Solo basta eso para ir derritiendo un poco ese corazón de piedra y decir, perdóname, Señor. Tú has sido más que bueno conmigo. Cuando tu corazón se endurezca, hermano, simplemente piensa un mes atrás, 6 meses atrás, 1 año, 2 años, todo lo que Dios ha hecho, hermano. Y ese corazón empieza a estar donde debe estar. Y no tienen que ser historias tremendas. Todos conocen esta historia que he platicado, pero sigue siendo una de mis favoritas, hermano. Cuando estaba en el instituto ahí en Estados Unidos y nos enseñaron sobre la importancia de orar incluso por cosas pequeñas. Y recuerdo ir a la fábrica, ese día no llevaba nada de dinero. Y me acuerdo había 2 breaks y en un descanso no tenía nada que comer. Y recuerdo, me acordé lo que decía esa clase y de ahí en el área del break, incliné mi rostro, hermano, y mi oración no fue muy rimbombante, hermanos, nada más fue, Señor, te pido unas papitas. No recuerdo si dije o no en el nombre de Jesús, hermano. En eso alcé mis ojos, ¿verdad? Y se me acerca alguien. Oye, ¿te puedo invitar unas papas? Conocen la historia, ¿verdad? Y todavía le dije, no, gracias. Y por adentro pregúntame otra vez. Ándale, permíteme comprarte unas papas. Y todavía hasta el sufrido me dice, está bien. Esas papas costaron 75 centavos, hermano. 3 quarters. No fueron los 75 centavos. Fue que yo dije, yo tengo un Dios en el cielo que escuchó mi oración y suplió la necesidad que tenía en ese momento. Después la oración fue mucho más grande y ahora como Dios nos ha dado un gran terreno para edificar su casa, hermanos. Las peticiones crecen, su gracia crece, pero comenzó con una bolsa que costaba 75 centavos y yo supe que mi Dios era fiel. Y cuando este corazón se endurece, solo basta recordar ese día, hermano. Y el corazón vuelve a estar donde debe estar, hermano. No solo sirvas, sirve con el corazón que Dios quiere que sirvas, hermano. Piensa en lo bueno que ha sido Dios tan solo en los últimos meses, cómo Dios nos ha guardado. Y escúchame, hermano, aunque Dios no hiciera nada más por nosotros, tenemos suficientes razones para alabarlo y estar agradecido el resto de nuestras vidas, porque Dios nos entregó el regalo del cielo que era Cristo. Nos dio el varón de dolores, nos dio aquel experimentado en quebrantos que vino a un establo, un ejemplo en todas las áreas y fue golpeado, burlado, látigos, clavos, vinagre, la corona, murió por nosotros. Oh, gloria a su nombre, fue por mí, hermanos. Solo piensa lo que Dios ha hecho por ti. Tan solo en Cristo. Y luego añádele las bendiciones y lo bueno que ha sido contigo, hermanos. Punto número 5 y último, hermano. ¿Qué hacer cuando nuestro corazón se endurece? Punto número 5 y último. Siempre recuerda que el verdadero gozo está en la voluntad de Dios. El verdadero gozo cristiano está en la voluntad de Dios. Marcos 6:53, versículos adelante. Después de que sirvieron, después de que se suben a la barca y llegan al otro lado de la ribera, nos dice el pasaje,
Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, leería hasta el 56. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Llegaron los discípulos, llegaron con Cristo, llegaron al otro lugar, cruzaron la ribera y recorriendo toda la tierra alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos, los lechos donde oía que estaba. Verso 56, y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. ¿Entiendes lo que acabamos de leer? Los discípulos sirvieron todo el día. Después de servir, se suben en la barca. Cristo les dice: ¿por qué su corazón está endurecido? Y solo bastó un tiempo con Cristo y recordar lo que Él había hecho por ellos. Y al llegar a la otra ribera, estaban listos para seguir sirviendo a su Dios, hermanos. Iban por leprosos, iban por enfermos, y con un corazón renovado siguieron sirviendo a Dios, porque ellos mismos recordaron: no hay mejor vida que una vida en servir a Dios. Pero su corazón ya no estaba endurecido para Marcos 6:56, hermano. ¿Cómo está nuestro corazón esta noche? Pues vengo a la iglesia, pastor, aquí estoy. ¿Qué no ve que aquí traigo mi Biblia, pastor? No es suficiente, hermano. ¿Cómo está nuestro corazón, hermano? Pedro, otro discípulo, en su desánimo se desanimó, se fue a la pesca, dejó al Señor y se llevó otros 6 discípulos con ellos. Y ten cuidado en tomar malas decisiones, especialmente con el corazón endurecido, porque siempre habrá un pequeño grupo que se juntará con esos de corazón endurecido. Nunca es para evangelizar ni dar gracias, sino para amarguras, hermano. Amén. Y aquellos que se van al mundo en su desánimo, si eres cristiano, tú no puedes tener gozo en el mundo. Amén, hermanos. No hay mejor lugar en todo el mundo que la voluntad de Dios. Y termino con esto, hermano. Es muy fácil que incluso sirviendo, nuestro corazón se puede endurecer y seguir pensando: pues no creo que esté mal. Alguien dijo amén por allá, ¿verdad? Recordé una historia que luego les platico, hermanos. Pero la escritura dice, hermanos, con una oración el salmista le dijo al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué oración tan sabia que podamos hacerle a Dios esta noche: Señor, dame un corazón nuevo. No quiero servir con un corazón endurecido, sino quiero un corazón renovado, con un fuego y con un deseo de seguir viendo tu mano obrar. Amén, hermanos. Y termino con este versículo, Proverbios 17:22. Proverbios capítulo 17, versículo 22. Nos dice este texto: el corazón alegre, ¿qué dice ahí, hermanos? Constituye un buen remedio, y el espíritu triste seca los huesos. ¿Verdad que hace toda la diferencia tener un corazón alegre, hermanos? Cuando vienes a la iglesia y cantas un himno: día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Y ese corazón está alegre, hermanos. Cuando nuestro corazón no está alegre, en una ocasión vino un pequeño a la iglesia, su papá me contó la historia. Y el pequeño dijo: papá, ¿por qué ponen ese himno en la iglesia? Ese himno no me gusta. Y su papá le dijo: qué bueno, hijo, porque no te cantamos a ti. Hermano, ningún himno es para nosotros. Los himnos son para Dios, hermano. Y todos debemos gozarnos en alabar a Dios. El corazón alegre constituye un buen remedio. Esas veces, hermano, que nos sentimos bien y en que uno escuche algo triste o algo, hermano, tú sigues adelante porque tienes un buen corazón. Pero cuando no lo tienes, hermano, solo basta una pequeña mal comentario, hermano, y nos vamos muy feo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es el que no está bien. Última pregunta, hermano: ¿cómo está tu corazón? No te pregunto si sirves, estás en la iglesia, es evidente que aquí estás, pero ¿cómo estamos aquí adentro, hermano? ¿Cómo está nuestro corazón delante del que escudriña la mente y el corazón? Si es que está endurecido,
no pases más tiempo. No es pecado que se endurezca. Hasta cierto punto es normal. El pecado es que no hagas nada al respecto y que ese corazón siga de esa manera. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos.